Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, postrada con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a todos los enfermos de sus diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, al salir el sol, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andaban buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Buenos días, Padre Esteban. Ay, gracias. Es que estoy un poco torpe estos días, no sé por qué. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, Padre? Bien. ¿Cómo estuvo su semana? Muy bien. Qué bueno. El martes pasado, en familia, vimos la misa por el Facebook, cuando bendijo las velas y las imágenes, Padre. Y después encendimos nuestra vela que bendijo y cenamos los tradicionales tamalitos con chocolate. ¿Usted también siguió la tradición, Padre? También la seguí, también comí mis tamales ese día. Ay, sí, ¿verdad que deliciosos? Sí, muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Ay, espero que todos ustedes que nos ven por Facebook o YouTube también hayan seguido la tradición. Es una tradición muy bonita. Tiene mucho más significado que solo comer tamalitos y chocolate. Y regresando al día de hoy, el Evangelio habla sobre Jesús nuevamente, Padre. Y ahora sí tengo muchas dudas. ¿Me puede ayudar con ellas, por favor? Claro que sí. El Evangelio nos dice que la suegra de Simón estaba muy enferma. Le avisaron a Jesús y entonces él se acerca a ella y le toma su mano y entonces se le quitó la fiebre y se levantó y se puso a servirles. ¿Cómo es que Jesús la sanó, Padre, si no era un doctor? Bueno, pues Jesús puede curar, ¿verdad? No solamente porque sea doctor, sino porque Él, por un lado, es el Hijo de Dios. Él puede hacer milagros y Él puede sanarnos, ¿no? Pero lo importante de este relato es precisamente que Jesús, que puede sanar a la suegra de Simón, no solamente lo puede hacer con ella, lo puede hacer con todos. El Señor quiere sanarnos a todos. Y así como la suegra de Simón dice que tenía fiebre y la sana, la cura, también nosotros somos invitados a que Jesús nos sane. A lo mejor nosotros no es que tengamos ahí esta fiebre, ¿verdad? De que estemos ahí tirados, pero la fiebre puede significar muchas cosas, ¿no? La fiebre en aquel tiempo, en la época de Jesús en la Biblia, representa cuando yo me quemo por dentro, ¿no? Es algo que te quema por dentro. Y a veces hay personas que también se queman por dentro y no de fiebre, sino de coraje, ¿no? Se queman por dentro de envidia, se queman por dentro de rencores, ¿no? Hay gente que se quema por dentro también, ¿no? Y Jesús también quiere sanarnos de esos males, no solamente de los males físicos, sino también de los males espirituales. Hay fiebres que son físicas, que hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Hay que ir al doctor, claro. Sí. Pero también hay fiebres espirituales, esas no se curan con paracetamol ni nada de eso, ¿verdad? Esas solamente se pueden curar con amor. Cuando yo dejo de enojarme, ¿verdad? Y de dejar que me queme el enojo por dentro, que dejo que me queme por dentro la envidia, que me queme por dentro mis celos, ¿verdad? Jesús quiere curarme también de esas fiebres que me van destruyendo interiormente, que no me dejan ser feliz, que no me dejan ayudar, que no me dejan ser generoso, que no me dejan perdonar, que no me dejan confiar. Esas son fiebres también que son muy peligrosas. Sí. Y Jesús quiere curarnos también de eso, porque esas fiebres con el paso del tiempo lastiman a los demás y nos lastiman a nosotros.
El Señor también quiere curarnos a todos nosotros de esas fiebres, de esas situaciones negativas que en lugar de ayudarnos, que en lugar de hacernos ser mejores, nos van destruyendo. El Señor quiere destruirnos, entonces el Señor quiere ayudarnos de esta destrucción. Por lo tanto, quiere decir que el día de hoy, pues en primer lugar Jesús nos dice que Él cura. ¿Por qué cura? Porque es el Hijo de Dios, Él hace milagros. Y cura ahí a la suegra de Pedro, claro, pero Jesús quiere seguir curándonos a todos nosotros. ¿Cómo? Liberándonos de nuestro pecado, liberándonos de las cosas malas. Y entonces habrá niños que sí, ¿verdad? Luego les gana ahí el coraje, ¿verdad? Y hacen berrinche, ¿verdad? Y tienen esa fiebre espiritual, ¿verdad? Y chillan y dicen, no. Hay que pedirle, Señor, ayúdame a no ser tan berrinchudo, ayúdame a no ser tan enojón, ayúdame a no ser tan gritón, ¿verdad? Porque hay niños que gritan a cada rato, ¿verdad? Sí. Ayúdame a curar esta fiebre, ¿verdad? Ayúdame a curar este coraje que me quema por dentro y que no me deja ser feliz. Entonces, Padre Esteban, Jesús viene a curarnos tanto físicamente como espiritualmente. Así es. Entonces Él nos sana completitos, no lo había pensado, eso es muy bueno, porque no nada más es a medias, es completos. Padre Esteban, Jesús era muy grande, nos amaba mucho. Así es. Y te tengo otra duda, Padre. Luego nos dice el Evangelio que todo el pueblo llevó enfermos y que los curó y a poseídos del demonio y que expulsó a los demonios Jesús. Pero hay algo curioso, Padre, que no me explico. ¿Cómo era que Jesús no dejaba que los demonios hablaran porque sabían quién era? ¿Y cómo eran estos demonios? ¿Tenían forma sobrehumana? Bueno, los demonios, ¿verdad? Son fuerzas espirituales, ¿verdad? No las podemos ver como tal. Que los dibujan con cuernos y con cola, bueno, pues así los dibujan, pero en realidad pues no tienen una forma física, ¿verdad? Porque son una fuerza espiritual, ¿no? Entonces, un demonio pues tiene una fuerza espiritual, ¿no? Y eso es lo primero que nada. Y Jesús, como decías muy bien, y lo decía el Evangelio hoy, los expulsaba, ¿verdad? Los sacaba, porque eso lastimaba la vida del hombre, eso no los dejaba ser mejores. Y por supuesto decía que no dejaran que lo reconocieran, ¿verdad? Que dijeran su nombre. ¿Y por qué no dijeran su nombre? ¿Por qué Jesús no quiere que digan su nombre? No sé. Pues por un lado, porque ciertamente en ese momento, pues la gente apenas lo estaba conociendo. No era momento para conocerlo, no era momento para que lo reconocieran. Pero también porque un demonio no es nadie para hablar de Jesús. ¿Cómo un demonio va a presentar a Jesús? Un demonio no puede presentar a Jesús, ¿verdad? Eso no puede ser posible. Las mismas personas tienen que darse cuenta después quién es Jesús, pero eso es con el tiempo y tienen que demostrar, ellos lo tienen que ir demostrando con su vida. Pero no puede ser que un demonio diga, les presento a Jesús. Pues no, un demonio no está para presentar al Hijo de Dios. Y eso nos puede dar una enseñanza muy importante a nosotros, muy interesante. Porque así como un demonio no puede presentar a Jesús, quiere decir que tampoco nosotros podemos hablar de Jesús cuando nos portamos mal, ¿verdad? Porque a veces también nosotros, no porque tengamos demonios o cosas así, pero a veces nos estamos portando mal, a veces somos bien envidiosos, somos bien peleoneros y luego queremos estar hablando de Jesús. Así no se puede. Si yo voy a hablar de Jesús, pues yo voy a hablar de Jesús no solamente con mis palabras, yo voy a hablar de Jesús con mi vida. Con mi forma de ser, con mi forma de ayudar, con mi forma de realizar las cosas. Así yo voy hablando de Jesús. Una persona que es cumplida con sus tareas, ¿verdad? Un niño que dice, yo hago mis tareas, ¿verdad? Yo ayudo en mi casa, yo soy muy amable. Bueno, y habla de Jesús. Qué bueno. Pero no solamente habló de Jesús cuando habló en ese momento, sino que ha hablado de Jesús con su vida. Porque cuando cumple y es responsable, está diciendo, Jesús está conmigo. Cuando es amable, ¿verdad? Y no se pelea con nadie, está diciendo indirectamente, Jesús está conmigo. Está hablando de Jesús. Pero cuando alguien está todo el día peleando, ¿verdad? Con sus hermanos, o está haciendo berrinche porque no quiere hacer la tarea, es que yo no quiero hacer berrinche, ¿no? O en la mañana no se quiere levantar para ir a la escuela, yo no quiero, bueno, no, ahorita ni en la escuela porque son las clases en línea, ¿verdad? Yo aquí quiero tomar clases acostado, ¿no? Cosas por el estilo, y está peleándose y está diciendo, y luego dice, yo quiero mucho a Jesús. Pues no. ¿Cómo puedo hablar de Jesús? ¿Verdad? Con mi boca, si con mis obras, si con mi manera de vivir, mi manera de desarrollarme, todos los días no hablo de Jesús. Todos los días hablo de peleas, todos los días hablo de berrinches, todos los días hablo de flojeras, todos los días hablo de cosas malas. Y ahora sí con mi boca digo, mira, Jesús nos ama mucho. No. Para hablar de Jesús
tenemos que hacerlo también con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que es lo más importante, ¿no? Porque cuando yo quiero efectivamente hablar de Jesús, pues no solamente con mis palabras, con mi vida. Claro. Así como Jesús, ¿verdad? Un demonio no puede presentarlo porque es alguien malo. ¿Cómo algo malo va a presentar a Jesús? Pues sí, a lo mejor yo no soy un demonio, pero yo no puedo hablar de Jesús si me ando portando mal. Va a decir, pues si este señor cree en Jesús, pues entonces Jesús es un flojo, ¿no? Jesús es un berrinchudo. No, Jesús no es berrinchudo, Jesús no es flojo. Entonces quiere decir que yo tengo que esforzarme por ser amable, por ser bueno, para que con mi vida refleje a Jesús, por un lado, y cuando yo hable de Jesús, pues lo voy a hablar porque realmente Jesús tocó mi corazón, me está ayudando a ser mejor. Nada de que soy malo y quiero hablar de Jesús. No, para hablar de Jesús, para presentar a Jesús, tenemos que dejar que Él nos transforme y que nuestra vida lo vaya reflejando, porque es la mejor manera de predicar a Jesús, con el ejemplo, con nuestra vida. Oh, Padre Esteban, eso es muy sencillo. A ver, dejamos que Jesús entre en nuestro corazón. Y entonces nuestras palabras y nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestra forma de vida debe de ser como la de Jesús. Así es. Tenemos que ser pacientes, buenos, con confianza, con fe. Tenemos que ser muchas cosas, pero de las buenas, si no de lo contrario, si mal no entendí, entonces los demonios se apoderan de nosotros, y no porque sean demonios espirituales, sino porque nos ataca la flojera, el cansancio, la envidia, los celos, los enojos, las malas palabras, las malas acciones. No. O sea, nos empezamos a llenar de puras cosas malas. Y haga de cuenta que yo entiendo que nos da fiebre, ¿cierto, Padre? Así es. Imagínense, estamos ardiendo por dentro en llamas, pero de cosas malas, todo malo. Y ese no es Jesús. Hay que ser bueno como Jesús para que Él viva en nosotros y nosotros podamos ser ejemplo de Él y hablar bien de Él. Porque como dice el Evangelio, pues no hay que dejar que los demonios hablen por nosotros. Nosotros debemos hablar por Jesús. ¿Sí, Padre? Así es. Es muy interesante, lo voy a poner en práctica. Es difícil y ustedes también lo pongan en práctica. Tengo otra duda, Padre. Sí. Después, Jesús en la madrugada se levantó a orar, como siempre, hablando con su Padre Dios. Y entonces Simón y los demás lo buscaron y le dijeron, todos buscando. ¿Para qué lo buscaban, Padre? ¿Solo para que los curara? Pues ciertamente estaba buscando a Jesús para que los curara. Dice que Jesús se fue a hacer oración, estaba ahí solito, ¿verdad? Haciendo su oración con su Padre. Y de repente, ¿verdad? Llega Pedro y le dice, hey, ¿qué estás haciendo aquí, no? Como diciendo, te están buscando, te quieren aquí, ¿no? Quieren que sigas curando a los mismos, ¿no? Quieren que sigas aquí. Y por eso Jesús dice, a ver, yo he venido a anunciar el Evangelio. Y no solamente a este lugar, sino a muchos. Por eso dice, y Jesús empezó a recorrer Galilea anunciando el Evangelio. O sea que a Jesús no es solamente para retenerlo y para tenerlo solamente para mí, sino Jesús es para compartirlo con los demás. Jesús es para que esté con todos lados. Porque la misma gente, ¿verdad? Quería que se quedara ahí, ¿no? Y que siguiera ahí. No, Jesús dice, no, yo no nada más vine aquí, vine para anunciar el Evangelio a todos. Y Jesús se pone entonces a recorrer otras aldeas, porque también los demás necesitan saber de Jesús. Claro. También los demás necesitan conocer más al Señor. Sí. Y por eso empiezan precisamente a anunciar, empiezan a reconocer, empiezan a dar a todo mundo el Evangelio. Eso es a lo que Él ha venido. Por lo tanto, quiere decir que Jesús no es para que se encierre en un lugar, en una cosa, sino para abrirse a los demás, para darse a conocer a los demás, para que los demás lo puedan conocer. Eso es lo importante. Entonces Jesús le enseña ya a Pedro y a toda la gente que Él no está nada más para un grupito, sino que está para todos, ¿verdad? Quiere ir a dar a conocer el Evangelio a las demás aldeas. Quiere dar a conocer al Evangelio a las demás personas, para que también todos puedan sentir la liberación. Si ahí ya ayudó a la suegra de Simón, ¿verdad? Primero que nada, luego a todos estos enfermos malos, ¿verdad? Y luego a estos endemoniados, ¿verdad? Todo eso. Bueno, pues hay mucha gente que también necesita ayuda, salir al encuentro de los demás. Y entonces eso nos enseña que efectivamente, así como hay que anunciar a Jesús
¿verdad? Con nuestra vida, decíamos Sí, hace un momento, sí. pues también hay que llevar a Jesús a los que no lo conocen, ¿verdad? A anunciarlo, que también las demás personas conozcan a Jesús, que también los demás vayan reconociendo la presencia de Jesús en sus vidas, porque eso es lo importante, eso es lo primordial, que vayan conociendo la presencia de Jesús siempre, que no se quede nada más aquí, o cuando hay personas que dicen, yo con Jesús solito, no, es que no es para qué, si tú tienes a Jesús, si tú te encontraste con Él, es para que lo compartas, para que otros que no lo conocen lo conozcan también, porque eso es lo importante, ¿no? Entonces con eso da la idea, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, los 3 relatos de hoy están relacionados. Sí. Primero, reconocer que a veces tenemos esa fiebre, ¿verdad? Esos Sí. enojos. Cuando el Señor nos libera, Sí. cambiamos de vida. Y cuando cambiamos de vida, entonces el segundo relato, ¿cuál es? Cuando uno puede anunciar a Jesús, decíamos, por nuestro modo de vivir, Sí. porque Jesús tocó mi corazón. Sí. Pero si Jesús tocó mi corazón, también tengo que ser capaz, en el tercer relato de hoy, tengo que ser capaz de ir a anunciar a los demás la presencia de Jesús. Tengo que ser capaz de ir a anunciar que también Jesús pueden ellos conocerlo, ¿verdad? Y entonces no solamente es que Dios me sane, yo lo anuncie solito, sino que también lo debo de llevar a los demás para Claro. que lo conozcan los Sí. que aún todavía no tienen contacto con Él. Oh, Padre Esteban, es muy fácil llevar a Jesús a todos lados, porque Él bien lo dijo, yo soy la luz del mundo. Él no dijo, ay, soy la luz de unos poquitos. No. Lo dijo bien claro, soy para todos. Ay, cuando Simeón encuentra en el templo a la Virgen, le dice que es para todos. Así es. Padre Esteban, Jesús no es egoísta para nada. Él No. quiere que todos, aunque sean los más pequeños, obtengan la salvación, ¿cierto? Así es, todos estamos llamados a la salvación y a veces yo puedo llevar la salvación porque llevo a Jesús conmigo para que lo conozcan. Ya vieron, entonces, si somos ejemplo de Jesús, tenemos que darlo a conocer, aunque sea poco a poco. Tampoco que vamos a llegar y, oye, tú que no sabes, tú conviértete. No. Las buenas obras y las buenas palabras son la palabra de Jesús, ¿verdad, Padre? Así es, ahí empezamos a anunciar a Jesús. Sí. Así que en lo más pequeñito, todos podemos colaborar haciendo que los que no lo conocen lo empiecen a conocer y empiecen a saber que no están solos, ¿verdad, Padre? Sí, que nunca vivimos solos, el Señor está con nosotros, pero a veces ni se lo han anunciado, ¿no? Exacto, entonces si no conocen, nosotros los que sí conocemos, hagamos nuestra tarea de evangelización y llevemos a Jesús por todos lados. No es para nosotros, es para todos. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Así es. Ay, Padre, tengo mi última duda. Entonces, usted dijo que ya se fueron a Galilea, a todos los pueblos a predicar y expulsar demonios. Pero, ¿qué predicaba, Padre? Eso me queda un poquito así como que en la niebla. ¿Qué era lo que decía Jesús? Bueno, pues, ¿de qué predicaba Jesús? Bueno, como lo hemos escuchado en otros domingos anteriores, hace 2 domingos, Jesús viene a anunciar algo muy importante, el reino de Dios. Y el reino de Dios justamente, aunque aquí el Evangelio, uno podría decir, dice que va a predicar, pero no dice qué predica, ¿verdad? Sí, exacto. Porque justamente lo que Jesús predica es el reino de Dios, por un lado, porque eso ya nos lo dijo, ¿no? Empezó a predicar, el reino de Dios se ha hecho cercano, ¿no? Eso decía hace 2 domingos. Sí. Pero algo bien importante, ese reino de Dios, ¿cómo se manifiesta? Pues justamente con todo lo que Jesús está haciendo. Cuando curó a la suegra de Pedro, cuando empezó a los endemoniados, a los que estaban mal, ¿verdad? A todo eso, o sea, es una predicación de liberación. El reino de Dios viene a liberarnos del mal. Eso es lo que está predicando Jesús. Y aunque el Evangelio no nos diga el contenido, porque esto es muy curioso, ¿no? Muchas veces, no solamente en este pasaje, hay otros lugares donde dice, y Jesús predicó, y a veces no nos dice de qué habló, y uno dice, bueno, ¿por qué no nos cuenta, no? Nos dejan en la interrogante. Sí. Pues precisamente no está el discurso de Jesús, pero el contenido, ¿cuál es? Los milagros que está haciendo, los signos que está haciendo. Esa es la predicación de Jesús. ¿Qué predicó? La liberación del hombre. ¿Qué predicó? Que no debemos de tener demonios. ¿Qué predicó? Que no debemos de tener corajes, que tenemos que amar. ¿Qué predicó? Que no nos debe de ganar la flojera, sino ser activos. ¿Qué predicó? Que Dios es nuestro Rey y que tenemos que aceptarlo en el corazón, quitando todo lo malo para que llegue a nuestra vida. Entonces Jesús va predicando el reino, ¿sí? ¿Y cómo se va haciendo visible el reino?
con todos los signos de Jesús. Podemos decir que la predicación de Jesús es todo lo que Él está haciendo con sus obras, lo que ahorita decíamos. Qué mejor manera de hablar de Dios que con nuestra vida. Claro. Pues el Evangelio de Marcos muchas veces no dice de qué habla la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación es todo lo que Jesús está haciendo. ¿Y qué hizo hoy? Liberar a las personas de su pecado, liberar a las personas de sus fiebres, liberar a las personas y hacerlas libres, capaces de amar y de transformarse. Porque cuando hacen eso, llega el reino de Dios a sus vidas. Entonces, ¿todos podemos hacer eso, Padre? Así es, todos lo podemos hacer. Todos ¿Desde podemos. los niños? Desde los niños, porque a veces dicen, los niños están chiquitos, no, desde niños pueden hacer eso. Pueden ser libres, ¿verdad? De enojos y de todo eso. Hasta los adultos, hasta los más grandes, todos podemos hacer eso. Oh, Padre Esteban, ya me dio armas con que enseñarle a Junior que no debe de ser enojón y que no debe ser berrinches y que no debe ser gritón, porque, ay, Padre, los niños a veces son tremendos. Dígamelo como papá. Sufro. Pero ese es un buen ejemplo para yo enseñarle a Junior que se libere del mal, que no deje que la fiebre lo llene y que abrace a Jesús en su corazón. Así es. Padre, qué bonito fue la enseñanza del Evangelio del día de hoy. Entendí mucho y voy a poner muchas cosas en práctica, aunque sean pequeñitas. Todo se puede hacer, ¿cierto, Padre? Así es, todo se puede hacer, porque para amar no hay límites. Ya oyeron, para amar no hay límites. Qué bonito. Yo voy a empezar a amar sin límites, como Jesús nos amó. Jesús nos amó sin límites. Y eso a veces no lo vemos, nos pasa desapercibido, pero Jesús nos ama, nos sigue amando y nos sigue amando, ¿cierto, Padre? Así es. Con esto yo le agradezco, Padre, por ayudarme con mis dudas. Ahora sí tengo una visión más clara de lo que debo de hacer y de lo que debo de enseñarle a Junior sobre la fiebre, el mal, el pecado y cómo librarse de él. Sí, voy a enseñarle, Padre, para que crezca libre y sin ataduras. Exacto. Sí. Bueno, pórtense bien a todos, hagan sus oraciones como Jesús. Ya vieron que él oraba y hablaba con Dios Padre. Así todos debemos hacer, comunicarnos con él. Acuérdense que siempre nos escucha. Gracias a todos los que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal que se llama ¿cómo, Padre? Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Muy bien, suscríbanse y denle dedito arriba o like o me gusta. Y los veo el próximo domingo. Gracias, Padre Esteban. Cuídate. Adiós. Adiós.